La mente y el corazón, en conflicto. Vivimos en una época donde sentirlo todo se ha vuelto una virtud y pensar demasiado, un defecto. Nos enseñaron a seguir al corazón, a escuchar cada emoción como si fuera una verdad absoluta, como si cada impulso tuviera algo sagrado que decirnos. Pero al mismo tiempo, nunca habíamos estado tan confundidos, tan reactivos, tan agotados mentalmente. Algo no cuadra. Si el corazón siempre tuviera razón, ¿por qué tantas decisiones tomadas desde la emoción terminan rompiéndonos por dentro? El estoicismo no nace para apagar las emociones, nace porque el ser humano siempre ha sentido demasiado. Los estoicos entendieron algo que hoy se nos olvida. No somos máquinas racionales, pero tampoco deberíamos ser esclavos de lo que sentimos. La mente y el corazón no son enemigos, pero tampoco son iguales. Uno debe guiar y el otro acompañar. Cuando ese orden se rompe, aparece el caos interno. Sentir no es el problema. El problema es cuando dejamos que cada emoción tome el control del volante. Cuando reaccionamos sin pensar. Cuando amamos sin límites. Cuando deseamos sin medida. Cuando el miedo decide por nosotros. Ahí es donde la vida se vuelve inestable. El estoico no busca volverse frío, busca volverse firme. No busca negar el dolor, busca entenderlo. No busca matar el corazón, busca educarlo. Hoy más que nunca, necesitamos aprender a medir nuestro equilibrio interno. Saber cuándo estamos pensando demasiado y sintiendo muy poco, o sintiendo tanto que ya no pensamos nada. Porque una mente sin corazón se vuelve cruel, pero un corazón sin mente se vuelve peligroso. Y la mayoría de los problemas modernos nacen justo ahí, en ese desequilibrio silencioso. Este video no es para que reprimas lo que sientes, es para que dejes de ser arrastrado por ello. Vamos a recorrer 10 puntos clave que te ayudarán a medir si estás viviendo desde la razón con humanidad o desde la emoción sin dirección. 10 señales claras para entender quién está gobernando tu vida en este momento, tu mente o tu corazón. Punto 1. Control versus reacción. El primer indicador para medir el balance entre la mente y el corazón es la diferencia entre actuar desde el control o reaccionar desde el impulso. La mayoría de las personas cree que decide, pero en realidad responde. Algo sucede afuera, una palabra, una mirada, una pérdida, una provocación. Y de inmediato aparece una emoción que toma el mando. No hay pausa, no hay filtro, no hay distancia, solo reacción. Y cuando reaccionas, ya no eliges, simplemente descargas lo que sientes. La mentalidad estoica comienza justo ahí, en reconocer que no todo lo que ocurre merece una respuesta inmediata. Epicteto lo dejó claro hace siglos. No son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Entre lo que pasa y lo que haces, existe un espacio, y ese espacio define tu carácter. Si el corazón gobierna sin supervisión, ese espacio desaparece. Todo se vuelve automático, visceral, explosivo. Control no significa reprimir emociones, significa decidir qué hacer con ellas. Puedes sentir enojo y aún así elegir el silencio. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir tristeza y aún así no destruirte. El estoico no niega lo que siente, pero tampoco le entrega el volante a la primera emoción que aparece. Observa, evalúa y luego actúa. Cuando este balance está roto, la vida se vuelve reactiva. Discutes de más, explicas de más, te defiendes de cosas que no atacan y atacas cosas que no te amenazan. Cada emoción se convierte en una orden. En cambio, cuando la mente guía al corazón, recuperas algo esencial: soberanía interna. Ya no todo lo externo tiene poder sobre ti. Pregúntate con honestidad: ¿respondes porque elegiste hacerlo o porque no supiste detenerte? Ahí comienza el verdadero dominio personal. Punto 2. Emoción reconocida, no idolatrada.
Uno de los errores más comunes de nuestra época es confundir sentir con obedecer. Nos enseñaron que toda emoción es válida, pero nadie nos explicó que válida no significa sagrada. Reconocer una emoción es un acto de conciencia. Idolatrarla es renunciar al control. El estoicismo no niega lo que surge dentro de ti, pero tampoco se arrodilla ante ello. Sentir enojo no te obliga a lastimar. Sentir tristeza no te condena a quedarte ahí. Sentir amor no justifica perder tu dignidad. La emoción es una señal, no una orden. Cuando la conviertes en identidad, cuando dices, soy así porque siento así, empiezas a vivir desde el impulso y no desde el criterio. El corazón se vuelve juez, jurado y verdugo. El estoico observa la emoción como observa una tormenta. Sabe que está ahí, entiende su intensidad, pero no construye su casa en medio del huracán. No se dice, esto no debería doler. Se dice, esto duele. ¿Qué hago con ello? Esa diferencia cambia todo. Porque el problema no es sentir fuerte, es creer que todo lo que sientes merece ser actuado. Cuando idolatramos la emoción, justificamos decisiones que luego no podemos sostener. Relaciones que nos rompen, palabras que no podemos retirar, caminos que elegimos solo porque así lo sentíamos en ese momento. La razón llega tarde, cuando el daño ya está hecho. El estoico invierte el orden. Primero conciencia, luego emoción, después acción. Reconocer lo que sientes te vuelve humano. No convertirlo en ley te vuelve libre. Y ese equilibrio es una de las formas más claras de saber si tu mente está guiando al corazón o si el corazón ya tomó el poder. Punto 3. Razón como guía, no como tirano. Muchas personas, al descubrir el estoicismo, caen en un extremo opuesto. Creen que ser racional es apagar el corazón. Confunden dominio con dureza, claridad con frialdad. Pero la razón estoica no nace para aplastar las emociones, nace para darles dirección. Cuando la mente se convierte en tirano, la vida se vuelve rígida, seca, desconectada de lo humano. La razón, cuando no está equilibrada, puede ser igual de peligrosa que la emoción desbordada. Una mente que solo calcula, que nunca escucha lo que siente, termina tomando decisiones técnicamente correctas, pero emocionalmente insostenibles. Ahí nacen el vacío, la desconexión, la sensación de estar viviendo una vida que tiene sentido, pero no se siente viva. El estoico entiende que la razón no es una jaula, es un faro. No le dice al corazón qué sentir, le ayuda a entender por qué lo siente. No censura la emoción, la traduce. Porque una emoción ignorada no desaparece, se acumula. Y lo que se acumula, tarde o temprano, explota. Cuando usas la razón como castigo, empiezas a juzgarte por sentir. Te dices que no deberías estar triste, que no tiene sentido estar enojado, que el miedo es ilógico. Ese diálogo interno no te fortalece, te fragmenta. El estoicismo no te pide que te vuelvas invulnerable, te pide que te vuelvas honesto contigo mismo. La razón bien usada no pregunta, ¿esto está bien o mal? Pregunta, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Esa pregunta cambia el enfoque. Ya no se trata de ganar discusiones internas, sino de tomar decisiones sostenibles. Decisiones que puedas defender mañana, no solo justificar hoy. Cuando la mente guía sin tiranía, aparece la coherencia. Sientes, piensas y actúas en la misma dirección. No hay una guerra interna constante. No estás todo el tiempo corrigiéndote ni castigándote por ser humano. La razón se convierte en una aliada del corazón, no en su enemiga. El estoico maduro no es el que nunca se quiebra, es el que sabe escucharse sin perderse. El que usa la mente para ordenar el caos interno, no para negarlo. Porque una vida equilibrada no se construye suprimiendo partes de ti, sino integrándolas con inteligencia. Ahí es donde la razón cumple su verdadero propósito. No dominar, no silenciar, no imponer, sino guiar con firmeza y humanidad. Punto 4. Aceptación del dolor sin victimismo. El dolor es una experiencia inevitable.
Todos lo conocen, todos lo atraviesan, nadie escapa a él. Sin embargo, muy pocos saben convivir con él sin convertirse en víctimas de su propia historia. El estoicismo parte de una verdad incómoda. No siempre puedes evitar que algo duela, pero sí puedes decidir cuánto poder le das sobre tu vida. Aceptar el dolor no significa resignarse ni rendirse, significa dejar de pelear con la realidad. Cuando algo ocurre y tu mente insiste en repetir, esto no debería estar pasando, el sufrimiento se duplica, no por el hecho en sí, sino por la resistencia constante a aceptarlo. El estoico entiende que luchar contra lo inevitable solo desgasta el alma. El victimismo aparece cuando el dolor se convierte en identidad. Cuando ya no dices, esto me pasó, sino, esto soy. Ahí el corazón, sin guía, se aferra a la herida porque le da sentido, porque le da narrativa, porque le da una explicación al caos. Pero vivir desde la herida no te protege, te encierra. Aceptar el dolor es mirarlo de frente sin adornarlo, sin dramatizarlo para que duela más, pero tampoco minimizándolo para aparentar fortaleza. Es reconocerlo como parte de la experiencia humana y preguntarte qué puedes hacer con él. El estoico no se pregunta, ¿por qué a mí? Se pregunta, ¿qué hago ahora con esto que me tocó? Cuando hay victimismo, todo se vuelve injusticia. El mundo parece conspirar, las personas parecen enemigos, la vida parece castigo. En cambio, cuando hay aceptación, aparece algo poderoso: claridad. Ya no gastas energía en lamentarte, la usas para adaptarte. Y adaptarse no es rendirse, es sobrevivir con dignidad. El dolor aceptado enseña, el dolor rechazado consume. Esa es una de las lecciones más duras del estoicismo. No porque el dolor tenga algo bonito en sí, sino porque resistirse a él solo prolonga su impacto. La aceptación acorta el sufrimiento, incluso cuando el dolor sigue presente. El estoico no romantiza el sufrimiento, pero tampoco huye de él. Sabe que cada experiencia difícil es una prueba de carácter, no de suerte. Y el carácter no se forma en la comodidad, se forma en la respuesta que das cuando las cosas no salen como esperabas. Aceptar el dolor sin victimismo es recuperar tu poder interno. Es dejar de ser espectador de lo que te pasa y volver a ser protagonista de lo que haces con ello. Y ahí, justo ahí, la mente vuelve a tomar su lugar como guía del corazón. Punto 5. Deseo bajo disciplina. El deseo es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Nos mueve, nos impulsa, nos da dirección. Pero también es una de las causas más frecuentes de desequilibrio interno. El estoicismo no busca eliminar el deseo, porque hacerlo sería negar la naturaleza humana. Lo que busca es disciplinarlo, porque un deseo sin límites termina gobernando a quien lo siente. Cuando el corazón desea sin la guía de la razón, todo se vuelve urgente. Querer se transforma en necesidad, y la necesidad en dependencia. No solo deseas algo, crees que no puedes estar bien sin ello. Personas, reconocimiento, éxito, placer, validación. El deseo deja de ser impulso y se convierte en cadena. El problema no es querer más. El problema es creer que tu bienestar depende de conseguirlo. Ahí es donde el deseo rompe el equilibrio entre mente y corazón. Porque empiezas a justificar decisiones que antes no habrías tomado, solo para no perder lo que anhelas. El deseo empieza a negociar tus valores sin que te des cuenta. El estoico se pregunta algo clave. ¿Este deseo nace de mi criterio o de mi carencia? Porque no todo lo que quieres te conviene, y no todo lo que te conviene se siente bien al inicio. La disciplina aparece cuando eres capaz de decirte no, incluso a cosas que te gustan, si sabes que a largo plazo te debilitan. Sin disciplina, el deseo se vuelve impaciente. Todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser intenso, todo tiene que ser completo. Y cuando la realidad no cumple esas expectativas, aparece la frustración. El corazón se decepciona, la mente se agota, y el ciclo se repite una y otra vez. El deseo disciplinado, en cambio, no desaparece, se ordena. Sigues queriendo, pero ya no desde la ansiedad. Sigues buscando, pero no desde la desesperación.
Hay una diferencia enorme entre elegir algo porque lo deseas y perseguirlo porque temes perderte sin ello. Muchas personas creen que controlarse es limitarse, pero en realidad es liberarse. Cuando el deseo manda, reaccionas. Cuando hay disciplina, eliges. Y elegir implica aceptar que no todo lo que deseas merece tu energía, tu tiempo o tu paz mental. El estoico entiende que cuanto más dependes de algo externo para sentirte completo, más vulnerable te vuelves. Por eso trabaja su deseo como se entrena un músculo, con constancia, con paciencia, con criterio. No para dejar de sentir, sino para dejar de ser dominado. Deseo sin disciplina te lleva a vivir persiguiendo. Deseo con disciplina te permite construir. Y construir siempre requiere renunciar a algo en el corto plazo para ganar estabilidad en el largo. Cuando logras este balance, el corazón sigue latiendo fuerte, pero ya no empuja a ciegas. La mente no apaga el deseo, lo canaliza. Y ahí aparece una forma de libertad que pocos conocen: querer sin depender. Punto 7. Amor sin apego destructivo. El amor es una de las experiencias más intensas del ser humano, pero también una de las que más fácilmente rompe el equilibrio entre la mente y el corazón. No porque amar sea un error, sino porque pocas personas saben hacerlo sin perderse a sí mismas. El estoicismo no rechaza el amor, rechaza la dependencia que suele disfrazarse de amor. El apego destructivo nace cuando el corazón convierte al otro en una necesidad emocional absoluta. Cuando tu bienestar depende de la presencia, la atención o la validación de alguien más, el amor deja de ser elección y se convierte en miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte solo. En ese punto, ya no amas desde la libertad, amas desde la carencia. El corazón, sin guía, tiende a confundirse. Cree que amar es fusionarse, desaparecer en el otro, sacrificar límites en nombre de la intensidad. Pero el estoico entiende que perderte por alguien no es amor, es abandono personal. Y nadie puede sostener una relación sana mientras se traiciona a sí mismo. Amar sin apego destructivo implica aceptar una verdad incómoda. Nada externo te pertenece, ni siquiera las personas que amas. No porque el vínculo sea frágil, sino porque es humano. Aferrarte a alguien como si fuera tu salvación solo genera ansiedad, control y sufrimiento anticipado. El estoico ama profundamente, pero acepta la impermanencia. Cuando el apego gobierna, el amor se vuelve reactivo. Celos, inseguridad, necesidad constante de confirmación. No porque el otro esté fallando, sino porque el vacío interno exige ser llenado desde fuera. La mente, ausente, permite que el corazón actúe desde el miedo en lugar de desde el afecto. El amor estoico no es frío ni distante, es consciente. Sabe disfrutar la presencia sin exigir posesión. Sabe cuidar sin controlar. Sabe entregarse sin desaparecer. Este tipo de amor requiere fortaleza interna, porque implica aceptar que puedes perder, y aún así, seguir siendo completo. Muchos confunden desapego con indiferencia, pero no son lo mismo. El desapego no elimina el amor, lo limpia. Le quita la necesidad, la obsesión, el dramatismo innecesario. Permite amar con calma, con dignidad, con estabilidad emocional. Permite que el vínculo sume, no que sustituya lo que tú no te das. Amar sin apego destructivo también significa aceptar que el otro no está ahí para sanar tus heridas. Puede acompañarte, apoyarte, caminar contigo, pero no completar lo que tú no trabajas internamente. El estoico asume responsabilidad emocional antes de compartir su vida con alguien más. Cuando la mente guía al corazón en el amor, el vínculo se vuelve elección diaria, no dependencia automática. Puedes querer sin suplicar, cuidar sin vigilar, estar sin aferrarte. Y eso no debilita el amor, lo fortalece. Porque el amor que nace desde la plenitud construye. El amor que nace desde la carencia consume. Y saber distinguir entre ambos es una de las señales más claras de equilibrio entre mente y corazón. Punto 8. Silencio emocional antes de decidir.
Una de las habilidades más difíciles de desarrollar es aprender a guardar silencio cuando la emoción está encendida. No silencio externo, sino silencio interno. Ese momento en el que sientes algo con intensidad, pero decides no actuar de inmediato. El estoicismo considera este espacio como uno de los mayores actos de poder personal, porque ahí se define si gobiernas tu vida o si reaccionas a ella. Cuando una emoción surge con fuerza, todo parece urgente. Decir algo, responder, decidir, huir, atacar, aferrarse. El corazón empuja con intensidad, convencido de que actuar rápido aliviará la incomodidad. Pero la mayoría de las veces, esa urgencia no busca soluciones, busca descarga. Y descargar emoción rara vez conduce a decisiones sabias. El silencio emocional no es represión. No es tragarte lo que sientes ni fingir que no pasa nada. Es permitir que la emoción exista sin convertirla inmediatamente en acción. Es reconocer que no todo lo que sientes necesita una respuesta instantánea. El estoico entiende que muchas decisiones tomadas en calma serían imposibles bajo una emoción desbordada. En ese silencio aparece la razón, no como juez, sino como observadora. Empiezas a notar cómo cambia la emoción cuando no la alimentas con pensamientos impulsivos. Lo que parecía insoportable baja de intensidad. Lo que parecía definitivo se vuelve temporal. El silencio crea perspectiva y la perspectiva reduce el daño. Gran parte de los errores más dolorosos no nacen de malas intenciones, sino de decisiones tomadas sin pausa. Palabras que no se pueden retirar. Mensajes enviados desde el enojo, promesas hechas desde la euforia, rupturas decididas desde el miedo. El estoico no se siente superior por callar, se protege por esperar. El silencio emocional también revela algo incómodo. Muchas veces no sabemos qué queremos realmente hasta que la emoción se aquieta. Mientras el corazón grita, la mente no puede escuchar. Esperar no debilita la decisión, la depura. Permite que lo esencial se separe de lo impulsivo. Este punto es clave porque rompe el ciclo automático de estímulo y respuesta. El mundo empuja, la emoción reacciona, la acción ocurre. El estoico inserta un espacio entre esos pasos. Un espacio donde la decisión vuelve a ser elección. Donde la mente retoma su función de guía. Callar a tiempo no es perder una batalla, es evitar una guerra interna. No responder no es rendirse, es elegir el momento adecuado. El silencio emocional es una forma de respeto hacia ti mismo, hacia tus valores y hacia las consecuencias de tus actos. Cuando aprendes a decidir después del silencio, tus acciones se vuelven más firmes, más coherentes y menos reactivas. Ya no decides para aliviar una emoción momentánea, decides para sostener tu vida a largo plazo. Y esa diferencia es una de las señales más claras de madurez estoica. Porque al final, quien no puede detenerse un momento antes de actuar, termina viviendo una vida dirigida por impulsos. Y el silencio emocional es el primer paso para recuperar el control sin perder la humanidad. Punto 9. Coherencia entre valores y emociones. Hay un tipo de sufrimiento que no viene del mundo, ni de la mala suerte, ni de lo que otros hacen. Viene de vivir dividido, de decir que crees en algo, pero actuar en contra, de sentir una cosa y defender otra, de repetir valores como frases bonitas, mientras tus decisiones los traicionan en silencio. Esa incoherencia interna es una de las señales más claras de desequilibrio entre mente y corazón, porque te deja en una guerra constante contigo mismo. El estoicismo habla mucho de virtud, pero no como una palabra moralista, sino como una brújula. La virtud estoica es actuar de acuerdo con lo correcto, incluso cuando no es cómodo. Y ahí es donde el corazón suele rebelarse, porque el corazón busca alivio inmediato. Quiere escapar, quiere justificar, quiere sentir que tiene razón. La mente estoica, en cambio, busca alinearse con lo que considera valioso: dignidad, autocontrol, justicia, templanza, claridad. Cuando esas dos fuerzas no se alinean, aparece el caos interno. La incoherencia no siempre se ve como algo grande,
a veces es sutil. Dices que valoras la paz, pero te quedas donde hay conflicto porque te da emoción. Dices que valoras el respeto, pero cuando te hieren, respondes humillando. Dices que valoras la disciplina, pero te entregas a lo fácil cada vez que te sientes incómodo. No es que seas malo, es que estás desordenado. Y el desorden se paga con ansiedad, culpa y una sensación constante de estar perdiéndote. El corazón puede ser honesto, pero también puede ser tramposo cuando está herido. Puede usar emociones reales para justificar actos que no te representan. Lo hice porque estaba enojado. Lo dije porque me dolió. Me fui porque me sentí menos. Todo eso puede ser cierto, y aún así, no ser una buena razón. El estoico aprende a separar explicación de justificación. Entiende por qué sintió lo que sintió, pero no convierte esa emoción en permiso para romper sus propios principios. Aquí aparece una idea crucial. No puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes controlar lo que eliges hacer con eso. Y esa elección, repetida en el tiempo, es la que define quién eres. Mucha gente cree que su identidad son sus emociones, cuando en realidad su identidad son sus actos. Lo que haces cuando tienes miedo, lo que haces cuando estás celoso, lo que haces cuando te sientes rechazado. Ahí se ve si tus valores son reales o solo decorativos. La coherencia no significa sentir cosas correctas. Significa actuar de manera congruente, incluso mientras sientes cosas incómodas. Puedes sentir ganas de venganza y aún así elegir no traicionarte. Puedes sentir ganas de huir y aún así quedarte firme. Puedes sentir tristeza y aún así cuidarte. Ese es el equilibrio estoico. No ser un robot, sino un humano con dirección. Un humano que no se deja arrastrar por lo que siente, sino que decide desde lo que valora. Cuando hay coherencia, se siente un tipo de paz muy particular. No porque todo salga bien, sino porque no te abandonas, porque te respetas, porque puedes mirarte al espejo sin tener que inventar excusas. La mente se aquieta porque sabe que estás actuando en línea con lo que dices creer. El corazón se estabiliza porque deja de vivir en contradicción. En cambio, cuando no hay coherencia, incluso el placer se siente raro. Incluso cuando ganas, sientes que perdiste algo por dentro. El estoicismo insiste en que los valores no son una idea, son una práctica. Se construyen en decisiones pequeñas. Elegir el silencio cuando tu ego quiere gritar. Elegir la honestidad cuando la mentira sería más fácil. Elegir la templanza cuando el impulso quiere exceso. Elegir el respeto cuando el dolor quiere castigo. Esas decisiones, una tras otra, crean solidez interna. Y la solidez interna es la base real del balance mente-corazón. También hay un detalle importante. La coherencia no es perfección. No se trata de nunca fallar. Se trata de notar rápido cuando te desviaste y corregir con humildad. Porque la incoherencia se vuelve destructiva cuando la defiendes, cuando la repites, cuando la haces costumbre. El estoico cae, pero no se queda en el suelo inventando historias para sentirse inocente. Se levanta, observa el error y vuelve a la brújula. Este punto funciona como una prueba simple. Cuando tus emociones chocan con tus valores, ¿qué gana? Si siempre gana la emoción, vives a merced del momento. Si siempre gana la razón como tiranía, te vuelves duro y desconectado. Pero si gana tu valor con humanidad, entonces estás en el camino correcto. Sientes lo que sientes, pero actúas como quien quieres ser. Porque al final, el verdadero balance entre mente y corazón no se mide por lo tranquilo que te sientes, sino por lo coherente que eres, incluso cuando no te sientes tranquilo. Y esa coherencia es lo que construye carácter. Y el carácter, a la larga, es lo único que no se derrumba cuando todo lo demás cambia. Punto 10. Paz interna como métrica final. Si tuvieras que elegir un solo indicador para medir el equilibrio entre mente y corazón, sería este: la paz interna. No la felicidad momentánea, no la emoción intensa,
no la adrenalina, no el alivio de ganar una discusión o de conseguir lo que querías. Paz interna como un estado profundo, la sensación de estar en calma contigo, aun cuando la vida no esté en calma afuera. Para el estoico, esa paz no es un premio de la suerte. Es la consecuencia de un orden interno bien construido. Mucha gente confunde paz con ausencia de problemas. Pero eso es frágil, porque el mundo nunca deja de moverse. La paz estoica es otra cosa. Es estabilidad. Es poder respirar aunque algo duela. Es tener claridad aunque algo asuste. Es sostenerte aunque algo cambie. No se trata de que no te afecte nada. Se trata de que nada te destruya por dentro. Y eso solo ocurre cuando la mente guía al corazón y el corazón aprende a acompañar sin secuestrar. La paz interna es el resultado de todos los puntos anteriores funcionando como un sistema. Cuando controlas tu reacción, cuando reconoces la emoción sin idolatrarla, cuando la razón guía sin convertirse en tirano, cuando aceptas el dolor sin victimismo, cuando disciplinas el deseo, cuando examinas tu juicio interno, cuando amas sin apego destructivo, cuando guardas silencio emocional antes de decidir, cuando actúas con coherencia, entonces aparece algo raro en el mundo moderno: descanso mental. Un descanso que no depende de likes, de dinero, de aprobación, de que te entiendan o de que te pidan perdón. El mundo actual produce el efecto contrario: ansiedad constante. Nos entrena para vivir en alerta, en comparación, en ruido. Y bajo ese ruido, la paz se vuelve sospechosa. Parece que si estás en calma, te estás perdiendo algo. Por eso tantas personas viven aceleradas, incluso cuando no tienen motivo real. El estoicismo llama a esto una esclavitud invisible. Depender del movimiento externo para sentirte vivo. La paz interna rompe esa cadena. Pero hay un matiz importante. Paz interna no significa pasividad. No significa me da igual todo. El estoico no se apaga, se centra. Puede actuar con fuerza, pero sin rabia. Puede poner límites, pero sin odio. Puede ir por sus metas, pero sin ansiedad. Puede amar, pero sin dependencia. Esa es una paz poderosa, la que no te quita intensidad, te quita descontrol. La paz interna también funciona como espejo moral. Si algo te da resultados afuera, pero te quita la paz por dentro, algo está mal alineado. Tal vez estás ganando dinero pero perdiendo dignidad. Tal vez estás teniendo tensión pero traicionándote. Tal vez estás en una relación pero viviendo en miedo. Tal vez estás logrando pero con un vacío constante. El estoico usaría la paz como una métrica, no para volverse cómodo, sino para detectar dónde se está rompiendo su integridad. Hay decisiones que se sienten emocionantes y aún así te dejan inquieto después. Y hay decisiones que al principio incomodan, pero luego te dan serenidad. Esa diferencia es clave. La mente estoica aprende a elegir el tipo de incomodidad que construye, porque la disciplina incomoda, pero fortalece. La honestidad incomoda, pero libera. Poner límites incomoda, pero protege. Renunciar a un impulso incomoda, pero te devuelve el control. La paz interna, muchas veces, no aparece en el momento de la decisión. Aparece como una consecuencia silenciosa después. También hay que decirlo. La paz interna no es un estado permanente. No es iluminación. Es práctica. A veces la pierdes. A veces vuelves a caer en reacción, en apego, en impulso, en juicio precipitado. La diferencia no está en nunca perder la calma, sino en volver a ti más rápido, en identificar el desbalance y corregir, en darte cuenta cuando el corazón está tomando el mando sin guía o cuando la mente se endureció y dejó de sentir. El equilibrio es un camino, no una pose. Y quizá lo más importante, la paz interna no depende de que el mundo te trate bien, depende de que tú te trates con respeto. Depende de que no te abandones cada vez que algo te incomoda. Depende de que no vendas tu tranquilidad por una reacción momentánea. El estoico entiende que su libertad real no está en controlar el mundo, sino en controlar su respuesta y sostener su carácter. Por eso, al final del día,
La pregunta que resume todo este video no es ¿qué estoy sintiendo? Ni siquiera ¿qué está pasando? La pregunta es ¿estoy en paz conmigo? Y si la respuesta es no, entonces no es el mundo el que necesariamente está mal, es el orden interno el que necesita reajustarse. Porque cuando la mente y el corazón se alinean, la vida sigue teniendo problemas, pero tú dejas de ser uno de ellos. Cierre y llamado a la acción. Y al final, de eso se trata el equilibrio. No de ganar una guerra contra tus emociones, sino de dejar de perderte dentro de ellas. La mente estoica no viene a borrar tu corazón, viene a ordenarlo, a enseñarte a sentir sin romperte, a actuar sin impulsarte, a amar sin depender, a aceptar sin rendirte. Porque una vida con paz no es una vida sin dolor, es una vida donde el dolor no decide por ti. Si algo de estos 10 puntos te hizo ruido, quédate con eso. Ese ruido casi siempre es una señal. Algo dentro de ti está pidiendo claridad. Y la claridad no llega por accidente, llega por práctica. Hoy puedes empezar con una sola cosa: pausar antes de reaccionar. Cuestionar el juicio que te estás contando. O elegir un valor aunque tu emoción te empuje hacia lo contrario. Pequeñas decisiones, pero constantes. Ahí se construye el carácter. Si te gustó este video y quieres que sigamos profundizando en la vida estoica con ejemplos reales, ejercicios mentales y temas que te sirvan para el día a día, suscríbete. Porque este canal lo estamos construyendo para algo más que entretenimiento, para entrenar una mente firme y un corazón en calma. Y si te quedas, vamos a seguir creando más videos como este, con más herramientas, más reflexión y más filosofía aplicada a la vida real. Déjame en los comentarios cuál de los 10 puntos te pegó más y por qué. Y recuerda esto: la paz no se encuentra, se entrena. Nos vemos en el siguiente video. Si algo de estos 10 puntos te hizo ruido, quédate con eso. Ese ruido casi siempre es una señal. Algo dentro de ti está pidiendo claridad. Y la claridad no llega por accidente, llega por práctica. Hoy puedes empezar con una sola cosa: pausar antes de reaccionar. Cuestionar el juicio que te estás contando. O elegir un valor aunque tu emoción te empuje hacia lo contrario. Pequeñas decisiones, pero constantes. Ahí se construye el carácter. Si te gustó este video y quieres que sigamos profundizando en la vida estoica, con ejemplos reales, ejercicios mentales y temas que te sirvan para el día a día, suscríbete. Porque este canal lo estamos construyendo para algo más que entretenimiento, para entrenar una mente firme y un corazón en calma. Y si te quedas, vamos a seguir creando más videos como este, con más herramientas, más reflexión y más filosofía aplicada a la vida real. Déjame en los comentarios cuál de los 10 puntos te pegó más y por qué. Y recuerda esto: la paz no se encuentra, se entrena. Nos vemos en el siguiente.